Vamos a comenzar la explicación del tema de función y relación, pero vamos a regresarnos al concepto de variables. Ustedes tienen que recordar el concepto de variables. Entonces, una variable es precisamente una cantidad que va a variar, que no tiene un solo valor. No es constante el valor, va a tomar diferentes valores. Pero tenemos variables independientes y variables dependientes. Y vamos a ver estos ejemplos. El perímetro de la circunferencia. ¿De qué depende el perímetro de la circunferencia? Aquí tenemos el perímetro. El perímetro va a ser una variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del radio de la circunferencia. ¿Vale? Si la circunferencia tiene un radio más pequeño, pues su perímetro va a ser más pequeño. Entonces, la circunferencia, su radio, es la variable independiente. Y el perímetro es la variable dependiente, porque depende del radio. ¿De qué depende el tiempo que tardaré en viajar del centro de Loreto a Nopoló? Bueno, pues el tiempo, ese tiempo que voy a tardar en el viaje, viene a ser mi variable dependiente, porque va a depender, ¿de qué va a depender? Pues de la velocidad con la que yo viaje del centro de Loreto hasta Nópolo. Y si me voy en bicicleta o lo que sea, pero la velocidad que yo desarrolle, esa va a ser la variable independiente. Y la dependiente va a ser el tiempo que voy a tardar. ¿De qué depende el volumen de un cubo? El volumen de un cubo, otra vez, va a ser nuestra variable dependiente y va a depender de la arista. ¿Se acuerdan lo que es la arista? El lado, la orillita, el borde de cada cara de un cubo. El tamaño de esa arista va a determinar el volumen. Entonces, la arista es la variable independiente y el volumen la variable dependiente. ¿De qué depende el precio del recibo de luz? El precio de mi recibo de luz, otra vez, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a pagar de luz va a depender de la cantidad de luz que yo uso. Si yo pongo el aire acondicionado a todo lo que da todo el día, pues seguramente va a llegar un precio más alto. ¿Sí? Entonces, la cantidad de luz que yo use es mi variable independiente y el precio la dependiente. Y ya para terminar, no se desanimen. La calificación que yo voy a obtener en un parcial depende, es mi variable dependiente, depende de los trabajos que yo entregue. Si yo no entrego trabajos, pues seguramente voy a salir con la calificación baja. Entonces, mi variable dependiente es la calificación y la independiente, los trabajos que yo entregue. Seguimos. Vamos a ver ya básicamente la diferencia entre relación y función. Una relación es una regla que vincula dos conjuntos de datos, de información, de objetos. Esa regla, ¿sí?, va a determinar de qué manera se vinculan. Vamos a ver acá. En una relación tenemos dos conjuntos de datos que están vinculados por esa regla. Aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A son los alumnos del CEP y el conjunto B son los extraordinarios. Entonces aquí la regla es qué extraordinarios tienen que presentar los alumnos del CEP. Pues Pedro tiene que presentar el de historia, Juan el de física, Lucía historia, María dos extraordinarios, biología y matemáticas. Ahí está la relación entre los alumnos y los extraordinarios que tienen que presentar. Y acá tenemos una función que también es una relación porque se están vinculando dos conjuntos, ¿sí?, dos grupos de datos. Pero fíjense bien, aquí la regla que vincula a estos dos me dice cuál es la estatura de los alumnos del CEP. Entonces, en el conjunto A yo tengo a los alumnos del CEP. Otra vez tengo a Pedro, Juan, Lucía y María. Y del lado, en el conjunto B, tengo medidas. ¿Sí? 1,5, 1,55, 1,58. Entonces, Pedro mide 1,50. María también mide 1,50. Juan mide 1,55 y Lucía 1,58. Y aquí está la clave. Fíjense bien. Para cada elemento o cada elemento de A tiene solamente un elemento en B. Cada elemento de A tiene solamente un elemento en B. Cada elemento tiene uno solo.
Cada uno tiene uno solo. No podríamos tener dos estaturas. Entonces, eso es una función. Cuando los elementos de A tienen uno y solo uno en B. Y acá no, fíjense, María tiene dos. Entonces, esto ya no es una función, es una relación. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Si todos los A's tienen solamente uno en B, se vinculan solamente a uno de B, es una función. Si se vinculan a más de uno, ya no es función. Entonces, todas las funciones son relaciones, porque se están vinculando dos pares de dos conjuntos, pero no todas las relaciones son funciones. Miren aquí es los mismos pares de datos, pero invertidos. Esta sí es una función. Estoy relacionando el conjunto A, que son las personas, con su altura. Cada uno tiene una altura, por lo tanto es una función. Pero si yo al revés vinculo las alturas con personas, a cada altura, ¿quién la mide? Pues aquí sí ya no es una función, porque el 1,80 lo mide tanto la muchachita como el señor. ¿Vieron? Este elemento tiene dos elementos en el conjunto B. Ya no es una función, es una relación. Y aquí sí es uno con uno. Seguimos con el concepto de función. Entonces ya entendimos que todos los elementos del conjunto A se relacionan con solamente un elemento del conjunto B. Ahora, el conjunto A, que son, digamos, los datos de entrada de la función, se llaman dominio. Se llama dominio ese conjunto y son puras variables independientes, son las X. ¿Sí? El conjunto de entrada de la función se llama dominio y son todas las X, es el conjunto de las X, las variables independientes. Y el conjunto B, que sería la salida, el resultado de la función, se llama codominio y son las Y, la variable dependiente. La función también se puede escribir además como estos diagramas de Venn que tenemos aquí, también como pares ordenados. Fíjense, Pedro, 1,5. Juan, 1,55. Lucía, 1,58. María, 1,55. Entonces tenemos dos formas, pero son funciones. Fíjense que no se repiten. ¿Sí? Los elementos de A tienen solamente una vinculación con los elementos de B. Aquí tenemos otra vez la definición de función. Es una regla entre dos conjuntos A y B, de manera que a cada elemento del conjunto A, que es el conjunto original o de partida, los datos de entrada, le corresponde un único elemento del conjunto B, que es el conjunto final o de llegada, es la salida. Si nuestra función fuera una máquina, el conjunto A es la entrada, son los datos que entran a la máquina. Aquí tenemos la fórmula que sería la regla de correspondencia, que es esa regla que vincula estos dos conjuntos, dice peso de la persona. Y aquí tenemos los datos de salida. Entonces piensen así la función, como una maquinita. Entran las X y salen las Y. Y en medio está la regla de correspondencia. Cada valor de entrada tiene solo un valor de salida. Este valor de salida se llama imagen. Y el conjunto de las imágenes se llama rango de una función. Y el rango sería un subconjunto del codominio. Acuérdense que este se llama dominio y los de salida, todo el gran conjunto de posibles salidas se llama codominio y el rango es un subconjunto del codominio y está formado por las imágenes, o sea, el dato con el que está vinculado cada uno de los elementos del conjunto del dominio, del conjunto A. Vamos a ver que las funciones se representan con gráficas, todas las funciones. Y hay una manera de saber si es función o relación, y es con un escaneo. Vamos a hacer que se deslice una recta vertical sobre la gráfica, y si esa recta vertical toca más de un punto de la gráfica, ya no es función, es una relación. Fíjense aquí, a la hora que yo voy escaneando, solo toca un punto de la gráfica. Aquí no. En esta circunferencia toca 2 puntos, por lo tanto, esto ya no es una función, es una relación. Y aquí, aunque más que veamos pedacitos, pero solo toca uno a la vez, un punto a la vez, es una función. No se olviden de la prueba vertical.
porque ustedes van a hacer ejercicios donde distingan las gráficas y me digan si son funciones o relaciones. Y ya casi para terminar, vamos a ver que las funciones se pueden representar de manera algebraica, con fórmulas, de manera gráfica, las gráficas que ustedes hicieron, ¿se acuerdan? Las lineales, las parábolas. Bueno, hay gráficas, vamos a aprender cada gráfica para cada tipo de función. También se pueden representar de forma numérica con la tabla de valores. Las X, esta columna sería el dominio y todas estas serían el rango, la salida, el resultado, la Y. Y también otra manera de representarla es con lenguaje común. Yo puedo con un texto explicar o proponer una función. Actualmente el DJ Rommel cobra 1,500 por apartar sus servicios más 400 por hora. Esta es una función, la función costo, el costo de los servicios del DJ. Entonces, representación algebraica, gráfica, numérica y de lenguaje común. Y ya para terminar el tema de esta semana, vamos a saber que se puede evaluar y hacer operaciones con las funciones. Aquí yo les estoy proponiendo 4 funciones. La función f, g, h, i, cada una tiene su regla de correspondencia. 3x menos 1, la g es 1 sobre x, la h es x cuadrada más 3x menos 2 y la i es raíz de x. Función lineal, función racional, función cuadrática, función raíz. Y me pide primero evaluar la función. Evaluar la función no es más que sustituir la x por el valor que esté aquí dentro. Me está diciendo, encuentra f de 3. Entonces yo tomo la función f, que es 3x menos 1. Aquí sería 3, aquí sería el x, menos 1, pero en vez de x pongo el valor que me están proponiendo. Entonces sería 3 por 3, menos 1. 9 menos 1, 8. Así se evalúa una función, sencillito. Y también yo puedo, vamos a poner otro ejemplo de evaluar función. Si fuera 1, por ejemplo, sería f de 1, pues sería 3 por 1 menos 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Ya evalué en 1. Y esto de acá es las operaciones con funciones. Empezamos con la suma o con la resta. Es muy sencillo. Yo estoy pidiendo que sumen f más h. Aquí está la f y aquí está la h. Las copio. Fíjense bien. Aquí está f, 3x menos 1. Luego le pongo más, porque me pidió sumar, h. h es x cuadrada más 3x menos 2. Simplemente voy a sumar. Como tengo un positivo, el paréntesis se pierde. No le afecta en nada. Acuérdense, cuando es positivo, no afecta en nada. Y entonces me quedaría 3x menos 1 más x cuadrada más 3x menos 2. Y voy a juntar los términos semejantes. El x cuadrado no tiene semejantes, lo pongo al principio. 3x y otros 3x los junto. Y menos 1, menos 2 son semejantes, los junto. Y sumo los semejantes. 3 y 3 son 6x. Menos 1, menos 2 son semejantes, se suman porque son signos iguales y se conserva el signo. Y me quedaría x cuadrada más 6x menos 3. Hasta ahí serían las operaciones con funciones que creo vamos a alcanzar a ver. Vamos a tratar de ver estas dos, no lo sé si nos dé el tiempo, pero si no, por lo menos llegamos hasta la suma y a la resta y la próxima semana veríamos ya la composición de funciones y la función inversa, que es muy sencillo, ¿sí? Composición de funciones, háganse de cuenta que se mete adentro de su bolsita, ¿sí? Es G o F. La función F la meto en la pancita de la G. La G me dice que es 1 sobre X y en vez de esa X, ahí puse la función F. Eso es composición de funciones. Y la función inversa, si es un poco más larga, es invertirla. Hasta aquí entonces, esto lo veremos ya la próxima semana. Estudien, repasen, vean bien este video 2, 3 veces para que en la sesión de lunes podamos hacer ejercicios. Encontrar rangos, encontrar dominios, componer funciones, etc.